Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Sobre las informaciones realizadas en estos últimos días, es completamente necesario en estos momentos de la historia de la investigación del fenómeno OVNI comentar que los vídeos que han sido expuestos recientemente por el Pentágono en Estados Unidos sobre 3 filmaciones en donde se ven objetos voladores no identificados realizando movimientos que se saltan todas las leyes de la aeronáutica, pues es necesario completamente decir que ya habían sido verificados por la Marina norteamericana en septiembre del año pasado. Es decir, nada más allá de lo normal, nada nuevo bajo el sol, que se podría decir. Solo, eso sí, un paso más, una afirmación, una reunificación de criterios para exponer una información. Y me explico. Estaríamos ante una confirmación de autenticidad entre agencias con respecto a las 3 filmaciones. Esas filmaciones que dieron la vuelta al mundo el año pasado y que, bueno, pues que efectivamente estarían mostrando dispositivos que realizaban acciones de reacción al respecto de la presencia de cazas norteamericanos. Lo que estoy hablando aquí es que estaríamos hablando de una confirmación de una agencia norteamericana ante lo que dijo otra agencia norteamericana, lo que estaría significando que habría diferentes trabajos, diferentes criterios, diferentes compañías, diferentes módulos de defensa que irían cada una a lo suyo al respecto del fenómeno OVNI y que es posible que no compartiesen información y que por algún tipo de presión interior hayan tenido que desclasificar lo que sería su propia opinión dándose la razón la una a la otra. Esto, claro, demostraría que conforme vamos viendo cómo evolucionan la salida de este tipo de comunicaciones, pues en Estados Unidos existe, pues podríamos decir, más de una agencia involucrada en el estudio de los ovnis y no todas colaboran al 100% entre sí. Esto es muy interesante. Muy bien, si recordamos, el primero de los vídeos fue completamente espectacular, fue captado por el comandante retirado David Freiburg a bordo de un caza F-18, quien confirmó a la cadena CNN de los Estados Unidos que aquello no tenía ni rotores de movimiento, ni movimientos de helicópteros militares, añadiendo además que jamás había estado en toda su carrera ante algo que se moviese tan deprisa y que realizase cambios tan bruscos de posición. Los otros 2 vídeos expuestos ante la opinión pública, con artículos incluso en el New York Times, pues estarían mostrando objetos con velocidades totalmente impresionantes y con capacidades de ascenso y descenso, esto lo he visto muchísimas veces en el fenómeno, asombrosas, sobrevolando la superficie del agua para luego desaparecer al instante. Esto también lo he visto muchísimas veces. Esto lo llamó el comandante un efecto ping-pong, como una pelota que se mueve en diferentes direcciones a toda velocidad. Llama la atención, sin ninguna duda, esa declaración de desaparición súbita. Bien, los han llamado fenómenos aéreos no identificados en vez de ovnis, algo que es interesante porque dan la razón a cientos de informes y avistamientos en donde se observan estructuras tanto físicas como prácticamente orgánicas capaces de interaccionar entre sí para luego fusionarse y más adelante tomar forma física. Lo hemos visto en este canal en muchísimas ocasiones. Esto se ha visto en vídeos de ovnis lumínicos, por ejemplo en México,
grabados por un señor que se llama Arturo Robles Gil, o, por ejemplo, un señor que se llama Antonio Urchi, en Italia. Fenómenos capaces de cambiar de aspecto para luego mostrar diferentes imágenes más físicas de los llamados ovnis orgánicos, energéticos, lumínicos. El tema de lo que estamos hablando aquí es que, aunque el público pues no lo sepa, pues el ejército norteamericano pues realmente está dando pequeños pasitos, pero no mucho más de lo que había hecho anteriormente. Y me explico. De hecho, el ejército de los Estados Unidos y la NASA han llegado a captar fenómenos aéreos no identificados en fotografías, por ejemplo, realizadas desde transbordadores espaciales, como por ejemplo el Atlantis en el año 2006, con una estructura impresionante similar a la de los famosos EVANIS o estructuras biológicas no identificadas captadas, por ejemplo, como decía, también en México. Es muy interesante el hecho de que existe una intencionalidad para coger a ese ovni en las fotos y estudiarlo posteriormente. Luego lo tuvieron que sacar y hacer público porque existe una ley de protección de datos que es necesario cumplir en Estados Unidos y que hace que la NASA pues tenga que sacar sus fotografías, ¿no? Pero eh, resulta que, al igual que en los vídeos hechos públicos, en donde incluso se pueden escuchar las conversaciones de los pilotos, estos vídeos que se han desclasificado, pues lo cierto es que se evalúa incluso la rotación de los objetos en un caso idéntico al ocurrido en Francia en el año 1968 y corroborado por muchísimos testigos. Estamos hablando de enfoques aposta por parte de la NASA, digámoslo así, para saber, igual que los cientos de fotografías y vídeos de personas normales y corrientes desde todos los sitios del mundo que recibo y que tenéis a bien mandarme, que muestran exactamente lo mismo que se han visto en las misiones de la NASA, en casos míticos de la historia, y en estos casos ahora confirmados por el Pentágono, antes confirmados por la Marina, antes confirmados por la NASA, y yo, a día de hoy, pues recibiéndolos a diario. Es decir, estamos hablando de que la desclasificación del fenómeno OVNI ya se estaba haciendo, y que el Pentágono diga que esos vídeos sean reales, realmente no es gran cosa. La NASA lo ha estado haciendo durante muchísimos años y la Marina también lo hizo el año pasado. No hay gran cosa en ese comunicado, y no tendría que haber mayor revuelo. Solo, eso sí, hay que querer buscarlo. Y es que la gracia del fenómeno OVNI es que se nos ha negado el fenómeno OVNI y se nos ha enseñado a no buscar el fenómeno OVNI. Se nos ha dicho que hay que creer en él, cuando no es una cuestión de creencia, es una cuestión de buscar la realidad. Es cierto en esta época de las redes sociales que hay expectación ante estos vídeos desclasificados, pero, como decía, es que la NASA lleva haciéndolo desde hace muchísimos años, como ocurrió con el famoso incidente Tether en el año 1996, y además es que no parecen tener mucho miedo a lo que sería una reacción negativa por parte de la población, de la ONU, de la OTAN o de sus aliados, tanto buenos como considerados vigilables, como Rusia o China, ante entornos políticos y militares hostiles. No existe una política de miedo al respecto de ir poco a poco desclasificando estas cosas. Solo repito, confirmo una vez más, que no existe connivencia entre lo que serían agencias, y a día de hoy pues están haciendo cierta colaboración entre dar los vídeos a conocer y confirmarlos, no mucho más. El fenómeno OVNI está ahí, hay miles y miles de casos a lo largo de toda la historia, los acabamos fotografiando
los acaban fotografiando ellos y aparecen por sorpresa en fotos en donde no sabíamos que estaban, y y esto es muy interesante, y habrá filtraciones como las que estamos viendo en las costas de San Diego, y ese tan espectacular que va a toda velocidad y que realizó un movimiento de ascenso a 12.000 pies para luego desaparecer en menos de 2 segundos, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? Pero, claro, ¿ante qué estamos con esto? ¿No? Pues creo que estamos ante un fenómeno incontrolable que además hace mucho tiempo que le perdió el miedo tanto a nuestro potencial militar como a nuestras reacciones en el aire. ¿Y por qué digo esto? Porque este vídeo muestra una maravilla flotante, volante, no identificada, no a un fenómeno aéreo no identificado, como nos lo han querido renombrar ellos, que por cierto, según se expuso después, se supo que no fue solo uno cuando fue grabado, había más, las llamadas UFO fleets o UFO fleets, flotillas de ovnis, es decir, que van en grupo, sin ningún tipo de miedo a ser grabadas ni captadas por los radares normales o de infrarrojo. Aquí estamos hablando de movimientos de rotación y traslación, movimientos en grupo, salidas a toda velocidad de entornos acuáticos, desde donde fueron localizadas, y sobre todo de seguimientos de ellos a nosotros, de uno a otro. Es decir, los pilotos norteamericanos les seguían, pero realmente fueron ellos los que nos seguían a nosotros, tomando además en todo momento el control militar de la situación. Esto es fascinante porque de todos los casos que he investigado de encuentros en el aire, siempre pasa igual. Esos objetos controlan lo que nuestros aviones hacen. Existe una experiencia por su parte de vuelo en nuestra atmósfera total, mostrando además una tecnología más allá de lo imaginable aún por nosotros en cualquier momento de nuestra historia. Eso sí, ¿por qué se expondrían de esa manera? ¿A qué vienen estos avistamientos? Tanto arriba como abajo en la superficie. ¿Son experimentaciones? ¿Son casos dirigidos para ver nuestras reacciones? Es más que curioso todo esto porque, como conclusión, sí es verdad que ya unas agencias, bueno, pues por lo menos comienzan a apoyarse a nivel de comunicación las unas a las otras en torno a una política común al respecto de admitir la autenticidad de más de un tipo de objetos, pero no mucho más. Igualmente la presencia de estos mismos tipos de ovnis orgánicos en torno a círculos de las cosechas, que son los mismos que han grabado ellos, pues reafirman este comentario que acabo de realizar, ¿no? Bueno, estamos ante un cambio, un cierto cambio de criterio, ¿no? Ante el hecho de que nadie puede controlar al fenómeno ovni, y la presencia de filmaciones de objetos voladores no identificados en todo el mundo es increíble. De hecho, podría decir que se ha incrementado. Cuantas más cámaras haya, pues claro, más se va a grabar. Además de que hay un acercamiento mayor y además más difícil va a ser controlar este tema. Sin ninguna duda, el Pentágono debe de tener un plan A, un plan B o un plan C para saber si esto se descontrola algún día, saber qué decir, ¿no? Y esto pues pasa por lo menos, lo mínimo, decir que aquello fue real, aquello que se grabó, que son grabaciones del año 2004 y 2015, no mucho más. Es increíble porque por mucho que se intente engañar a la población o borrar, porque esto ocurre, los titulares de la prensa, porque uno puede ver un titular de la prensa al respecto del fenómeno ovni, pero no dura mucho. Pues lo cierto es que el control se está haciendo de forma pues muy correcta y muy potente.
¿no? Y lo máximo que sí que podemos decir, que se haya filtrado por su parte al respecto del fenómeno OVNI, es también añadir que se ha creado una agencia de identificación de amenazas aeroespaciales. Lo han llamado de esa manera para decir que tienen al ejército preparado por si acaso ocurriese algún tipo de incidente brutal con respecto al fenómeno OVNI. Y claro, esto es normal, teniendo en cuenta que han ocurrido incidentes como el de Los Ángeles en el año 1942, lo que ocurrió en Roswell y Aurora en los años 50, el incidente de Canarias del 23 de mayo de 1979, el avistamiento del Challenger, de su accidente de ese transbordador en el año 86, las luces de Fénix en el año 1997, lo que pasó en las torres de Nueva York en el año 2001, algo gravísimo, ¿no? Y esto lo digo por decir unos cuantos de entre cientos, miles y miles de incidentes que ha habido, ¿no? Entonces, claro, como expongo siempre, pues es el colmo de los colmos el fenómeno OVNI. Y es que, bueno, pues ellos estarían preparados, como mucho están apoyándose a nivel de comunicación un mínimo, pero que eso estaría demostrando que cada uno allí pues tendría pues un baremo de actuación, pues diríamos una política de actuación. El Pentágono y la Marina tendrían diferentes maneras de afrontar este tema. Como digo siempre, el tema de los círculos de las cosechas es algo completamente incontrolado por su parte. Y bueno, en su día escondieron lo que pasó con la respuesta de Arecibo, aparecida en el año 2001 en el, eh, bueno, en el lugar de Chilbolton, en donde está estacionado el, el telescopio de Chilbolton en Inglaterra, ¿no? Y bueno, aquello era una respuesta a la emisión de datos de Arecibo del año 74, realizada por la NASA, por Frank Drake y Carl Sagan. Hubo ahí una respuesta, aquello se consiguió eliminar de la opinión pública, pero claro, ahora estamos en el futuro del futuro y el futuro les está comiendo. La tecnología está llegando a la gente. El fenómeno OVNI se va acercando y en algún momento se recoge lo que se siembra. Escondieron todo esto y su reacción ha sido cambiarlo de nombre. Fenómenos aéreos no identificados. Ese es el plan, por lo menos, para tratar de seguir, como siempre, ante su nada del fenómeno OVNI. Controlar algo incontrolable, tratándonos como si fuésemos corderillos, ¿no? Mm, pues controlarnos a nosotros, aunque sea cambiando una frase o unas palabras. En vez de objeto volador no identificado, pues fenómeno aéreo no identificado, que queda más bonito, más chachi, más, mmm, más chachipiruli, Juanji Pelotilla, podríamos decir. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.